Bien, hola a todos, espero que sigan muy bien. Espero que pues, les esté gustando lo que estamos haciendo, porque seguimos. Ahora la idea es, sabemos cómo construir la situación en un sistema con varios grados de libertad, sabemos que tenemos que buscar observables compatibles, pero antes habíamos dicho que una forma de atacar los sistemas cuánticos es ir hasta una representación. Esta representación nos permite a veces trabajar más sencillamente que cuando trabajamos en el espacio abstracto de los qubits. Entonces vamos a suponer que tenemos ya un sistema de 2 grados de libertad. Para más grados de libertad se generaliza de la misma manera y queremos hacer la representación matricial de este sistema. Entonces voy a suponer en un primer caso que el espectro del observable A, uno de ellos, es no degenerado, ¿sí? O sea que a cada valor propio le corresponde solo un qubit. O dicho de otra manera, que a cada subespacio correspondiente a cada valor propio tiene una dimensión 1. Si eso es cierto, la vez pasada habíamos mostrado que el operador compatible con A, cuando actúa sobre un qubit propio de A, tiene exactamente el mismo valor propio A. O sea que este señor pertenece a este mismo subespacio, ¿cierto? De tal manera que si estos dos pertenecen al mismo subespacio y el subespacio tiene dimensión 1, entonces no les queda de otra sino ser linealmente dependientes, ¿sí? Ambos apuntan en la misma dirección. Ahora, si son linealmente dependientes, quiere decir que yo puedo escribir este ket como un escalar veces el ket A. Pero si se dan cuenta, lo que acaba de escribir simplemente es la ecuación de valores propios para B. Entonces, si son linealmente dependientes, vuelvo a repetir, si son linealmente dependientes es porque este lo puedo escribir como un escalar veces este. Pero resulta que esta es la ecuación de valores propios y lo que me está diciendo esta ecuación es que A también es un ket propio de B. Entonces, si el espectro de A es no degenerado, automáticamente sus kets propios son kets propios del observable compatible. ¿Listo? Entonces esta situación es realmente trivial porque habíamos dicho que un observable o un operador, cuando lo represento matricialmente en su base de kets propios, queda diagonal. Que eso es lo que estoy poniendo aquí. Aquí esto era lo que ya sabíamos en el caso de un solo grado de libertad. Ahora cogemos esa misma base, la base de kets propios de A, y representamos B. Como esos kets también son kets propios de él, entonces también queda diagonal. ¿Cuáles son los valores que aparecen en la diagonal? Sus valores propios, no los de A. ¿Listo? Entonces este caso es relativamente trivial. ¿Qué pasa si el espectro de A ya no es degenerado? ¿Qué pasa si es no degenerado? Ahora si el espectro resulta degenerado. Si el espectro resulta degenerado, entonces se sigue satisfaciendo del teorema que mostramos la vez pasada, que B actuando sobre AK y AK pertenecen al mismo subespacio, son kets propios de A con el mismo valor propio, pertenecen al mismo subespacio. Pero como el espectro es degenerado, ese subespacio puede tener dimensionalidad mayor a 1. Si la dimensionalidad es mayor a 1, entonces esos dos kets pueden ser linealmente dependientes. ¿Sí? Entonces pueden tener el mismo valor propio, pero están apuntando hacia distintos lados. Ahora, lo que sí sabemos es que los kets que pertenecen a este subespacio son ortogonales a los kets que pertenezcan a otro subespacio de un valor propio distinto. De tal manera que siempre que yo haga el sándwich de este con un ket propio de otro valor propio me va a dar 0, a menos que sea del mismo valor propio. ¿Sí? Entonces, este sándwich, que es simplemente la predicción de este ket sobre este, va a ser distinto de 0 solamente si este señor pertenece al mismo subespacio invariante, el subespacio del mismo valor propio, que es lo que estoy diciendo aquí. Entonces, esto es distinto de 0 si K y J son iguales. Si son distintos, quiere decir que están en subespacios distintos y son ortogonales. Y esto es lo que estamos buscando. Estamos buscando que
cuáles son los elementos matriciales del P, ¿cierto? Déjenme ser un poquito más explícito. Sabemos que si B, actuando sobre acá, pertenece a este subespacio, entonces yo lo debo poder escribir como una combinación lineal de los vectores propios de los kets propios de A en ese subespacio. Supongamos que hicimos algún procedimiento de ortonormalización, no es necesario en este caso, pero supongamos que ya tenemos alguna base ahí que sabemos que tiene un número igual a la dimensionalidad de este subespacio, y este señor se puede escribir como una combinación lineal de la base de este subespacio. Y entonces, si yo reemplazo esto en este sándwich, lo que voy a tener es esta expresión de acá, donde me dice que efectivamente este señor es distinto de 0 ¿sí? Y solo si estos dos señores pertenecen al mismo subespacio. Si son de subespacios distintos, me da 0. Y vuelvo y recupero esto que estoy haciendo aquí. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la estructura de B va a tener una estructura como de bloques en diagonal, donde las cosas que están fuera de esos bloques van a ser 0 porque van a ser puntos donde se van a cruzar distintos subespacios. Pero entonces, para que esto quede más claro, pues hagamos un ejemplo para que se vea bien esa estructura de bloques. Bien, entonces hagamos un caso explícito de lo que acaba de decir. Voy a suponer que tengo un observable A, y ese observable A tiene solamente dos valores propios. O sea que el espacio de Ket se puede partir en dos subespacios, porque tengo solamente dos valores propios. Y voy a suponer que ambos valores propios están degenerados. ¿De cuánto? Voy a suponer que el degeneramiento de A1 es 2, y el degeneramiento de A2 es 3. ¿Listo? Usualmente pues aquí hacemos el caso hiper más sencillo. Aquí vamos a hacer el caso 2 y 3, pero lo mismo vale con 1 y 45, lo que sea. ¿Listo? Entonces, como este tiene dimensionalidad 2, para representar el subespacio correspondiente a ese valor propio necesito solamente 2 kets de la base, y este necesita 3. No me voy a complicar en llamarlos, pues los llamo 1, 2, y los de la otra simplemente 3, 4, 5 para saber que son distintos a los otros. ¿Listo? No voy a exigir que esa base sea ortonormal. ¿Listo? Lo único que voy a necesitar es que ellos sean una base por ahora. ¿Listo? Ya veremos en qué momento necesitamos de pronto ortonormalizar. Pero por ahora no necesitamos que sea ortonormal, simplemente necesitamos que sean dos bases. Y volvamos a lo que habíamos dicho. Entonces dijimos que B, el otro observable que es compatible con A, actuando sobre un ket de acá, pertenece a ese subespacio. O sea, un ket en este subespacio B, actuando sobre un ket en este subespacio, es un ket ahí. O sea, se puede expresar en términos de la base. En particular, si actúa sobre la base. Entonces, si actúa sobre la base, es una combinación lineal de la base porque pertenece a ese subespacio. Si actúa sobre el otro elemento de la base, también es una combinación lineal con ciertos coeficientes. ¿Listo? Lo mismo sucede si yo actúo sobre un ket en el otro subespacio. El otro subespacio, cualquier ket se puede expresar como una combinación de esta base. En particular, si B actúa sobre la base, es una combinación lineal de la base porque pertenece a ese subespacio, es lo que acabamos de decir. Entonces también va a quedar como una combinación lineal de la base. Listo, entonces lo único que nos queda es hacer el sándwich de estos señores con cada uno de estos. ¿Sí? Entonces es aplicarle aquí, machucarlo aquí con cada uno de estos para obtener los elementos de la matriz. Entonces no lo voy a hacer todo explícito, déjenme simplemente colocar el resultado para dos casos. ¿Listo? Bueno, para 3. Entonces, primero, supongamos que yo cojo
B1 y lo golpeo por ese lado con el BRA1. Entonces, si se dan cuenta, el 1 viene y encuentra nuevamente al ket 1 y al ket 2, que no estoy suponiendo que sean ortogonales, entonces lo voy a dejar como posible, pero lo que me interesa es que es distinto de 0. Lo mismo va a suceder con el ket 2. ¿Sí? Si yo hago el BRA2, lo mismo va a suceder. Entonces, sabemos que, por lo menos, este señor, tal vez aquí yo debería ponerlo de la otra manera, porque estoy representando, voy a poner aquí estos. Entonces aquí estoy haciendo un sándwich de estos con los brazos, ¿cierto? Así. Entonces cuando yo haga el sándwich de B actuando sobre este, veces este, ya dijimos que era distinto de 0. Lo mismo para este. Cuando B actúa sobre este y después hago el sándwich con este, me da distinto de 0. O cuando hago B actuando sobre este y le pongo por el otro lado este bra, entonces me da distinto de 0 acá. ¿Listo? Estamos todos de acuerdo entonces aquí que estos 4 elementos van a ser distintos de 0. ¿Qué pasa si yo hago el análogo ahora, lo mismo con B3 y lo machuco por este lado cojamos 4? Entonces, si yo tomo el BRA4, el 4 va a pasar y va a encontrar a 3, a 4 y a 5, que si yo cojo, por ejemplo, que 4 es ortogonal con 3 y con 5, como sea ese número, es distinto de 0. ¿De acuerdo? Entonces, si no son ortogonales, me va a dar este resultado, y si llegan a ser ortogonales, obtengo en cambio que simplemente queda el coeficiente C4, 4, suponiendo que la norma del ket 4 es 1. Y entonces lo mismo va a pasar con los otros elementos, de tal manera que aquí lo que tengo es que estos elementos todos son distintos de 0. ¿Sí? Cuando hago B sobre 3, lo golpeo con el BRA, B sobre 4 y lo golpeo con este BRA, B sobre 5 y lo golpeo con este BRA, en todos esos casos va a ser distinto de 0. ¿Listo? Ahora veamos qué pasa si, por ejemplo, yo cojo a B1 y lo golpeo con uno de los kets de los bras de la base del otro subespacio. Entonces, por ejemplo, con 3, viene 3 y encuentra a 1, viene 3, encuentra a 2, y en ambos casos yo sé que ellos sí necesariamente son ortogonales porque están en subespacios correspondientes a valores propios distintos, de tal manera que esto me da 0. Y lo mismo para todo el resto de casos. ¿Sí? No tengo que hacer el resto porque yo sé que va a dar. O sea, si viene B y actúa sobre 1, y yo lo golpeo con el 3, que es lo que acabamos de hacer, me da 0. Si golpeo a B1 sobre 1 y lo golpeo con 4, también me va a dar 0, y con 5. O con 2, o cuando yo cojo alguno de estos y lo golpeo con estos bras, también me va a dar 0. ¿Qué estamos encontrando? Lo que estaba advirtiendo hace poco, y es que B se parte y se pone en bloques diagonal. Tengo un bloque acá y tengo un bloque acá. ¿Cuál es el tamaño de la matriz de acá? Precisamente es una el tamaño está relacionado con la dimensionalidad del subespacio en el que estoy trabajando. Aquí lo mismo. Entonces vemos que, en general, el observable compatible no queda diagonal, pero queda en bloques diagonal. ¿Será que lo podemos poner de manera diagonal? Veamos. Entonces, queremos saber si bajo las condiciones que hemos establecido hasta ahora podemos también diagonalizar
el observable B, el operador B. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Que cuando el operador B actúa sobre elementos de un subespacio, los deja dentro del subespacio. Una forma de que yo tengo de decir esto es que lo que sucede en el subespacio se queda en el subespacio. Entonces, a veces se utiliza la terminología de que es un espacio invariante, porque si hay cambios, esos cambios vuelven a quedar ahí adentro. Entonces, ¿qué habíamos visto? Que eso implica que B queda en bloques diagonal. ¿Sí? ¿Qué nos permite esto? Que como ya sabemos que lo que yo haga en un subespacio no va a verse en otro, pues entonces para diagonalizar me puedo restringir a ese bloquecito. O sea, puedo pensar a que yo restringo el operador de ese subespacio y ahí hago la diagonalización. ¿Listo? ¿Y cómo hacemos la diagonalización? Como hemos hecho hasta ahora. Lo que hagamos no va a afectar al operador A. ¿Por qué? Porque ya sabemos que todo lo que hagamos en ese subespacio, todos los kets que estén ahí, ya son kets propios del mismo valor propio de A. O sea, esos kets ya diagonalizan a A. ¿Listo? Entonces vamos a buscar dentro de esos un subconjunto de kets que satisfagan. Sabemos que lo satisfacen eso, pero además le vamos a pedir que satisfagan eso. O sea, que diagonalicen a mi operador B. ¿Sí? Dentro de ese subespacio. ¿Listo? Eso es lo que le vamos a pedir. Entonces vamos a pedir que ellos también sean kets propios del operador B. Así que si ya he hecho el proceso de diagonalizar a B dentro de ese subespacio, a estos señores los puedo llamar así. Van a ser unos kets que traen información tanto de A como de B. ¿Cierto? No solamente de B. De A y de B. Y esos señores pues van a ser kets propios de A y de B. ¿Sí? Esto es automático porque estoy en el subespacio correspondiente al valor propio de A. Esto suponemos que somos capaces de hacerlo. ¿Listo? Se puede hacer. Digamos que técnicamente nos cueste trabajo, pero se puede hacer. Encontrar esos kets. ¿Listo? Entonces, lo que ahora nos interesa es que existe un teorema que me dice, si dos observables son compatibles, entonces es posible encontrar, porque existe un conjunto completo de kets que sean kets propios simultáneos de ellos dos. ¿Vale? La demostración, digamos que es prácticamente en palabras. Hay tres casos. El primer caso es trivial. Supongamos que el espectro de A no es degenerado. Si no es degenerado, habíamos visto que B actuando sobre cada ket propio de A ya es linealmente dependiente y entonces son el mismo ket. ¿Cierto? Quiere decir que son kets propios de B y de A. ¿Listo? Ya se empieza a complicar la situación si suponemos que el espectro de A es degenerado. Pero imaginémonos que dentro del subespacio K, los kets son los autovalores. Supongamos que todos estos autovalores son distintos. Si todos esos autovalores son distintos, entonces yo sé que a estos señores les corresponden kets propios linealmente independientes y ortogonales. De tal manera que si ya hallé esa base, pues no tengo que hacer nada, ya sé que son ortogonales y diagonalizan automáticamente a B. A ya lo diagonalizaron porque eran parte de un subespacio. Una situación un poquito más complicada es si sucede que dentro del subespacio los valores propios de B también son degenerados. Si sucede que dentro del subespacio los kets propios de B son degenerados, los autovalores de B resultan degenerados, entonces dentro de ese subespacio tengo que hacer el mismo proceso que hacíamos con A si resultaba degenerado, que es tratar de hacer un proceso de ortonormalización. ¿Listo?
¿Para qué? Porque entonces, si yo los ortonormalizo, ya garantizo que B queda diagonal. ¿Sí? Entonces voy a suponer que esto ya sé que son autovalores de A, pero como yo he tenido que hacer un proceso de ortonormalización, tengo que encontrar estos señores que sean linealmente independientes. Ahora, este proceso ya sabemos que no es único y entonces voy a encontrar pues prácticamente infinitas formas de hacerlo. Pero digamos que lo logramos hacer. Y cuando lo logramos hacer, entonces ya inmediatamente estos dos señores quedan diagonalizados, que es lo que queremos. En particular, por ejemplo, si yo cojo el sándwich de A con el mismo, sé que los elementos en la diagonal son sus autovalores, ¿cierto? Ahora, cada uno de estos señores no solamente va a estar caracterizado por el subespacio en el que está, sino por un arreglo dictado por el proceso de ortonormalización, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que si yo estoy en distintos subespacios, eso me da distinto, si estoy en distintos subespacios, esto me da 0. Si resulta que estoy hablando del mismo autovalor de B, entonces es distinto de 0. Y si los dos kets que he construido en la ortonormalización son iguales, entonces es distinto de 0. Vamos. ¿Listo? Entonces estamos estableciendo que efectivamente, si los dos operadores son compatibles, yo los puedo diagonalizar simultáneamente. Y esto es importante porque quiere decir que puedo encontrar una base de kets propios simultánea. Ahora, al revés es lo mismo. Y eso ustedes lo van a demostrar. Que si yo encuentro una base donde los dos operadores sean diagonales, o sea, una base de kets propios simultáneos, entonces los dos operadores son compatibles. Ahora, tratemos de ilustrar todo esto con el ejemplo que veníamos construyendo. ¿Listo? Allá vamos. Ok, entonces cerremos con una ilustración utilizando el ejemplo que veníamos haciendo. Dijimos, vamos a concentrarnos en la diagonalización de los B's en cada subespacio. El subespacio del primer autovalor de A es 2-dimensional, entonces lo que tenemos que resolver es una ecuación de valores propios de este tipo. Y el subespacio para el otro valor propio, en cambio, es 3-dimensional y tenemos que resolver esta ecuación de valores propios. ¿Qué es? Pues es una ecuación matricial usual. Lo importante es que si la solucionamos, entonces ya tenemos una expresión para los kets propios de B en términos de los kets propios de A que pertenecen a ese subespacio. Y tenemos una solución para los kets propios de B en términos de los kets propios del operador A en ese subespacio. ¿Ok? Esa es la idea. En un caso es 2-dimensional, en otro es 3-dimensional. Entonces, fíjense, la sumatoria va de 1 a 2 porque son los dos kets que están en ese subespacio. Y este de 3 a 5 con el orden que estábamos proponiendo antes. Entonces, en general, pues entonces yo los puedo llamar distinto, cada uno de ellos. Entonces, este va a ser 1 y 2. Aquí 1, 2 y 3. ¿Cierto? Porque para este voy a tener 3 soluciones, para este voy a tener 2 soluciones. Entonces los puedo llamar como yo quiera, los ordeno desde 1. Estos dos los llamo 1 y el 2. Y los 3 que salen de aquí los llamo 3, B3, B4 y B5. Y según lo que nos habían dicho, entonces simplemente los tengo que empaquetar en un ket, cada uno acompañado del autovalor que resolvió. Entonces esto es para el subespacio correspondiente al autovalor A1 y estos 3 van a ser correspondientes al subespacio correspondientes al autovalor A2. Ahora, para que sea más explícito el ilustrativo de lo que estoy haciendo, démosle valores explícitos a los autovalores. Entonces voy a suponer que A1 y A2 tienen valores A y 2A. ¿Listo? Ya los tenemos. Que es A, supongamos que es un número distinto de 0. Y para los autovalores de B, entonces vamos a suponer que B1
este que está acá, y B3, este que está acá, son menos B. B2 y B4, estos que están aquí y acá, o sea, uno que sale de aquí y uno que sale de acá, van a ser B, y B5 va a ser 0. Entonces, en el orden que yo acabé de proponer, las representaciones de A y B, entonces van a quedar diagonal, como ya advertí. Este ya lo sabíamos, entonces este es el bloquecito del subespacio correspondiente a A, y este es el bloquecito correspondiente al subespacio del autovalor 2, que es 2A. Ahora, como ya he diagonalizado, este también va a quedar diagonal con elementos en la diagonal, los autovalores. Entonces habíamos dicho B1 es menos B, B2 es B, B3, B4 y B5. ¿Listo? Tal vez les recuerdo que este pedacito de acá corresponde al espacio del autovalor 1 de A, y este corresponde al autoespacio del autovalor 2. Entonces esto quedaría así, ya explícitamente, con el orden que acabé de imponer acá, que es arbitrario, ¿cierto? Ahora déjenme hacer unos comentarios sobre lo que acabé de hacer aquí. No lo estoy haciendo, ¿listo? Pero es una ilustración de qué sucedería si lo hago, porque yo no he solucionado esto. Para solucionar esto necesito valores explícitos. De todas maneras, de lo que está aquí, vemos una cosa bien interesante. Fíjense que el espectro de B es degenerado, porque tenemos que B, por ejemplo, menos B se repite 2 veces y B se repite 2 veces también, ¿cierto? Sin embargo, en ningún momento nos tuvimos que ver en la necesidad de hacer un proceso de ortonormalización. ¿Por qué? Porque menos B, si se repite, está en dos subespacios distintos. Y B también se repite, pero también está en subespacios distintos. De tal manera que no tenemos que ir a través del proceso de ortonormalización. ¿Listo? Dicho de otra manera, el B restringido a cada subespacio resulta que no es degenerado. Y eso es, digamos, lo importante para saber si tengo o no para ir a través del proceso de ortonormalización en el caso de observables compatibles. Ahora, lo interesante de los observables compatibles es que ellos, en principio, no hay ninguna jerarquía. Yo puedo medir uno primero que el otro, entonces, ¿por qué voy a iniciar con A y después diagonalizar B? Pude haber iniciado con B y después diagonalizar A. Entonces, si iniciamos con B, vemos que tenemos tres valores propios, 1, 2 y 3, ¿cierto? Y tenemos que dos de esos valores propios son degenerados. El valor menos B es degenerado 2, el valor B es degenerado 2 y el valor 0 también es degenerado, ¿cierto? Y hago el mismo procedimiento de antes. Si hago el mismo procedimiento de antes, entonces, ahora estos bloquecitos de acá van a ser los correspondientes a cada uno de los subespacios. Entonces aquí está A restringido al subespacio correspondiente a menos B. Aquí está A restringido al subespacio B. Y aquí está A restringido al espacio 0, el autovalor 0. Y esto sería hacer el procedimiento partiendo de B y yendo hacia A. Ahora, vemos que entonces va a haber un ¿qué? Correspondiente del autovalor menos B y A, que es este. Un ¿qué? Correspondiente del valor menos B y 2A, que es este. B y A, B y 2A, y 0, 2A. Resulta que son exactamente los mismos quets que teníamos acá. Son igualitos, pues no los he escrito explícitamente, pero si ustedes utilizan este diccionario van a encontrar que son los mismos. Entonces, para el caso particular que yo estoy manejando, la base es única, ¿sí? O sea, haciendo el procedimiento que sea, voy a encontrar exactamente la misma base. En general, como detrás de esto va a haber implicado un proceso de ortonormalización, la base que yo voy a encontrar puede variar, porque el proceso de ortonormalización puede variar, pueden haber muchas formas de hacerlo. ¿Listo? Entonces, para este caso particular, la base resultó que no necesita hacer ese procedimiento, entonces es única. Pero en general no es así. Entonces, hoy estuvimos viendo cómo representar
observables compatibles. Sabemos que nos sirve para sistemas con más grados de libertad, más de uno. ¿Qué implica esto? O sea, ¿cómo yo lo voy a utilizar? ¿Cómo sé que tengo suficientes observables para describir un sistema con varios grados de libertad? Eso es lo que vamos a discutir la próxima vez. Así que sigan conectados. Hasta luego y síganse cuidando.